Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la movilidad como servicio. ¿De dónde surge y qué es, no? Lo primero, bueno, surge de dos tendencias que podemos ver en el mercado. La primera ya hablamos, que es la digitalización, es decir, toda la información de nuestros viajes, la posición de los vehículos, si están disponibles o no, etcétera, puede ser accesada por una computadora y correr un algoritmo utilizando esta información para proveer algún tipo de servicio, ¿no? Y la servitización habla de que, bueno, hoy en día muchas empresas están mudándose a, en lugar de vender productos hardware, digamos, te están vendiendo servicios, ¿no? Entonces hay distintos ejemplos ahí. Se me ocurren, por ejemplo, hay empresas que en vez de venderte equipo de seguridad, como puede ser una cámara o un video wall donde puedas estar viendo todos lo que está sucediendo en cada una de las cámaras, pues hoy en día prefieren venderte el servicio y tú pagas una cuota mensual y entonces en lugar de pagar por comprar todo este equipo desde el principio, vas pagando mensualmente una cantidad fija, ¿no? No tienes que hacer un desembolso grande al principio y ellos se encargan de darle mantenimiento a sus equipos, ¿no? Si alguna cámara deja de funcionar, pues ese no es tu problema, ellos le dan mantenimiento, viene como parte del servicio y ellos se encargarán de cambiar esa cámara y que esté funcionando como debe estar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, muchas empresas buscan ofrecer ahora servicios en lugar de vender, porque eso además también les garantiza un cierto flujo de caja y a la larga eso es mejor para sus finanzas que simplemente tener ventas que en algún momento pueden ser fuertes, pero luego las pueden perder, en otros meses o años pueden no tener nada y eso es complicado a veces para la situación financiera de las empresas, ¿no? Entonces prefieren ofrecer como servitización y bueno, lo mismo está pasando en la movilidad, ¿no? En vez de decirte cómprate un auto, mejor te podemos ofrecer servicios de movilidad para que no te tengas que preocupar por ser dueño de un auto, ¿no? De alguna manera está combinando la movilidad compartida, como puede ser este bike sharing, carpooling, términos que ahorita vamos a ver, con el transporte público convencional, ¿no? Entonces, no necesariamente vas a ir en un vehículo grande con muchas otras personas, pero puedes hacer uso de estos servicios en algunos casos de forma similar a como harías uso del transporte público. Sin embargo, bueno, ofrece la flexibilidad de la movilidad puerta a puerta, que es algo que el transporte público convencional generalmente no te puede dar, sin depender, como ya habíamos dicho, del vehículo particular. Entonces, básicamente la premisa de la movilidad como servicio es decir, no necesitas tener vehículos, no necesitas ser dueño de los vehículos, nosotros podemos ofrecerte el servicio, ¿no? Y bueno, tienen la capacidad de alinearse con objetivos de sostenibilidad y de ser un servicio incluyente, pero esto no va a suceder solo, como a veces algunas empresas nos hacen pensar, ¿no? Que la movilidad como servicio es eh, por sí sola sustentable. Sin embargo, es algo que puede lograrse, pero tendremos que estar buscándolo y tendremos que intervenir de alguna manera para asegurarnos que la empresa esté ofreciendo algún servicio que sea sustentable, porque como en toda empresa privada lo que van a estar buscando es la rentabilidad, antes que nada, ¿no? No. Entonces, tiene que haber algún tipo de control, de regulación, para garantizar que esta movilidad también pueda ser sostenible y alinear los objetivos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ventajas ofrece la movilidad como servicio? Bueno, primero que nada, no necesitas ser dueño de un vehículo, creo que eso es lo más claro. Eh, Preferentemente debe estar integrado en la plataforma con otras opciones, ¿no? En realidad muchas veces pues terminamos teniendo en nuestro teléfono muchas aplicaciones de movilidad. eh, entonces no es una sola plataforma. Y no necesariamente esto es un problema, nosotros podemos elegir la que más nos creemos que más nos convenga en cierto momento o incluso comparar, ¿no? A lo mejor abrimos dos o tres y vemos cuánto nos cuesta, cuánto tiempo nos tardaríamos y a partir de ahí entonces ya tomamos una decisión. Pero bueno, si se puede tener una plataforma, pues mejor, ¿no? Y así podríamos decidir en qué modo de transporte ir, ¿no? En bicicleta, en auto, en una van compartida, etcétera. Y entonces ver para cada tipo de viaje que nos conviene más, ¿no? Siempre vamos a poder tener distintos requerimientos, ¿no? A veces vamos acompañados, a veces no, a veces vamos cargando cosas, a veces no, a veces tenemos mucha prisa, a veces no tanto, a veces el camino por el que vamos no es tal vez amigable para una bicicleta.
entonces no la consideramos opción. A veces sí hay sí son calles tranquilas en las que podemos andar en bicicleta. Entonces cada viaje tiene distintas características y por eso en cada uno la mejor opción podrá ser distinta, ¿no? En cualquier caso, pues siempre se suele ofrecer una opción de pago electrónico, un poco como dicen en inglés, seamless, ¿no? Es decir, como todo integrado y sin ningún esfuerzo, ¿no? Para que sea lo más sencillo posible, etcétera, ¿no? En cuanto a este tema de economía, la movilidad como servicio viene también dentro del concepto de economía compartida. Economía compartida, pues es básicamente el concepto principal, es generalmente tenemos ciertos bienes, ¿no? Al final de cuenta, hardware, podríamos decirle, un coche, una casa, lo que sea, y en ocasiones o en muchas ocasiones no los estamos usando la mayor parte del tiempo, ¿no? Si ustedes son dueños de un auto, pues tal vez lo usen 2, 3, 4 horas al día. El resto del tiempo el coche está normalmente parado y hay otra gente por ahí que tal vez se beneficiaría de poder usar un auto, ¿no? Entonces, y no lo tiene o no tiene acceso a él. Entonces, la idea de la economía compartida es, bueno, si tu auto está parado tantas horas al día o si un auto en general está parado tantas horas al día, ¿por qué no compartirlo entre más gente para que este auto se esté aprovechando mucho más horas al día, ¿no? No nada más 2 o 3 horas al día, sino tal vez 15, 20 horas al día. Entonces, este es el concepto en general de la economía compartida, tratar de ser más eficientes con esto y les recomiendo para conocer mejor este concepto que alguien que lo explica muy bien es Robin Chase. Robin Chase es fundadora de Zipcar, la empresa más conocida en la que haya estado. También, bueno, hay otras, pero Zipcar es una empresa, como vamos a ver, de autos compartidos. También es autora de este libro Peers Inc., que si les interesa el tema, pues les recomiendo que lean el libro, ¿no? Eh, por ahí les recomiendo estos 4 videos que pueden encontrar en la red. Los 3 debajo subtitulados a español. El primero lo pueden encontrar nada más con subtítulos en inglés, pero bueno, no es también vale la pena, ¿no? ¿Qué impacto tiene la movilidad como servicio? Bueno, hay que preguntarnos, ¿no? Muchas veces se nos quiere vender la movilidad como servicio como algo que por sí solo es sustentable, ¿no? Como si nos fuera a mejorar a todos la vida por usar movilidad como servicio en lugar de ser dueños de vehículos. Y no necesariamente la movilidad como servicio es sustentable, ¿no? Entonces, un poco para preguntarse en qué casos podría ser sustentable ese tipo de modalidad de movernos. Bueno, podríamos preguntar qué pasaría si todos los que tienen auto particular dejaran de tenerlo y se movieran utilizando servicios como estos, ¿no? Entonces dejaran su auto y se empezarían a utilizar la movilidad como servicio en lugar de ella. Entonces, bueno, mucho depende. ¿Qué impacto va a tener? Pues depende mucho del tipo de servicio que se utilice, ¿no? Como referencia aquí presento el caso de estudio de Lisboa que se hizo en 2015, presentado por el International Transportation Forum, el ITF, y que es parte de la OCDE, ¿no? Se consideró entonces, bueno, que podría haber distintas alternativas, ¿no? Una es un Autobot, un car sharing, donde no compartes el viaje con extraños, ¿no? Suelen ir 1 o 2 personas, tal vez va una persona sola, tal vez va con alguien de su familia, con un compañero de trabajo. eh, y estas personas, bueno, piden un vehículo, los lleva a su destino y ya está, ¿no? Entonces, esta no es la forma más sustentable de movernos. Una segunda opción sería un taxi bot donde empieza ya a haber ride sharing, quiere decir que si compartes el viaje con personas que no necesariamente conoces. Entonces, aquí el vehículo suele ir con una ocupación mayor, ¿no? 2 a 4 pasajeros. Y bueno, esto es más sustentable porque se aprovecha un viaje para transportar a más personas, ¿no? Entonces empieza a ser más sustentable que el concepto que aquí llaman Autobot, ¿no? Que llaman taxibot. Después viene un minibús a demanda, entonces aquí ya estamos hablando de capacidades de 8 a 16 pasajeros. Y pues
nos vamos otra vez un poco del lado más sustentable, ¿no? Estos pueden ser sobre rutas fijas o semifijas, se pueden ajustar un poco a la demanda. Y evidentemente pues tienden a ser más sustentable porque es un uso más eficiente del espacio, ¿no? Un vehículo está moviendo, es un vehículo un poco más grande, pero mueve a muchas más personas, ¿no? Entonces estamos siendo más eficientes y después, bueno, el transporte público masivo pues sigue siendo el transporte público masivo que cada ciudad tiene, ¿no? Entonces, entre estos tres primeros se podría pensar, el primero casi no vale la pena analizarlo, el Autobot no va a ser más eficiente que utilizar tu auto porque además del viaje en sí, que desde tu origen a tu destino, estos tipos de vehículos tienen que hacer ciertos recorridos en vacío, entonces no van a ser más eficientes que utilizar un auto particular en cuanto a cantidad de vehículos kilómetros, ¿no? Entonces generan un poco más de congestión. Entonces, en el primer escenario de los taxi bots, es decir, estos vehículos compartidos por 2 a 4 usuarios, ¿no? Que están compartiendo su viaje, en lugar de utilizar un auto particular. La gente, bueno, podría moverse con tan solo un 10% de los vehículos que se mueven hoy en día. Es decir, en una ciudad, imaginemos 1 millón, donde diariamente circulan 1 millón de autos particulares. Aquí simplemente con 100.000 taxibots podríamos mover a la misma cantidad de gente a lo largo del día, ¿no? Dentro del periodo de hora pico se necesitaría el 35%, ¿no? Entonces tal vez de estos no sé, hablábamos de 1 millón de autos, tal vez si se utilizan 100.000 autos en la hora pico, por decir, pues necesitaríamos 35.000 taxibots para poder mover a la misma gente, ¿no? Entonces hay un ahorro en cuanto al número de vehículos, a la flota vehicular total, ¿no? Eh, la demanda de estacionamiento, bueno, cae sustancialmente, como estos autos no van a estar parados la mayor parte del día, no necesitamos tanto estacionamiento, entonces el estacionamiento baja un 80%. En el caso de Lisboa, esto equivaldría a liberar 210 campos de fútbol, ¿no? Que se pueden volver espacio público o privado, ¿no? Porque habrá estacionamiento dentro de los edificios que se libere y que se puede utilizar para otras cosas, también en la vía pública. Entonces, uno de los grandes beneficios de la movilidad como servicio sería liberar todo este estacionamiento y poderle dar un uso alternativo, ¿no? Ahora en tiempos de COVID, por ejemplo, restaurantes podrían estar aprovechando el espacio de estacionamiento como para ampliar banquetes y que la gente pudiera comer afuera donde, no sé, el riesgo de contagio seguramente es menor que dentro de un edificio, ¿no? Y otro tipo de usos que se le pueden dar a estos lugares, ¿no? Podemos estacionar bicicletas, podríamos ampliar banquetas y tener, no sé, más árboles en la ciudad, etcétera. Sin embargo, en el tema de vehículos kilómetro, estos aumentan entre un 30 y un 90%, ¿no? Yo de entrada hubiera esperado que usando estos taxibots que de alguna manera sí están siendo compartidos, no por muchas personas, pero tal vez por 2, 3, 4 personas, sí podría haber una disminución de vehículos kilómetro, pero no, o por lo menos que se conservara de la misma manera, ¿no? En realidad tenemos hasta de entre un 30 y en algunos casos, dependiendo del escenario, hasta un 90% más de vehículos kilómetro. Entonces, este tipo de servicios no estarían reduciendo la congestión. Entonces, aunque podrían verse como servicios sustentables, pues en realidad en tema de congestión no nos están ayudando. Muchos de estos kilómetros adicionales son por los recorridos, viajes en vacío que hacen este tipo de vehículos cuando están buscando a su siguiente cliente, ¿no? Y todo el tema de reposicionamiento, donde muchas veces se mueven estos vehículos sin un conductor, bueno, con un conductor sí, en el caso de que no sean autónomos, pero sin un pasajero, y entonces son vehículos kilómetros adicionales que están generando dentro de la ciudad. Entonces no nos van a ayudar a liberar a la ciudad de la congestión. Si en lugar de estos autos taxibots que les llamamos, usaran o que les llamaron en este estudio de Lisboa, usáramos minibuses a demanda, entonces la situación sería distinta. Estos minibuses serían vehículos también compartidos por entre 8 y 16 usuarios, con una ruta fija o semifija, ¿no? Podrían adaptarse un poco a la demanda. Entonces, en este caso, la gente podría moverse con tan solo el 5% de los vehículos que se mueven hoy en día, es decir,
Si tenemos en la ciudad a lo largo del día 1 millón de autos particulares, aquí simplemente con 50.000 minibuses a demanda sería suficiente para mover a la misma gente. Y a lo largo, en la hora pico sería un 15%, ¿no? Aquí sí, los vehículos kilómetros disminuyen un 22%, entonces estaría disminuyendo la congestión eh, y las emisiones de CO2, ¿no? También estarían bajando un 27%. Entonces, de este estudio, bueno, creo que la principal conclusión es que en temas de congestión, la clave es compartir, ¿no? La movilidad como servicio no va a llegar a resolver el tema del tráfico, de la congestión. Tenemos que incentivar a que este tipo de movilidad se haga también sobre autos de mayor capacidad, 8 a 16 usuarios. Aquí, por ejemplo, nos están ya brindando ciertos beneficios. Entonces, no se puede dejar simplemente a los usuarios y al mercado a decidir cómo les resulta más cómodo moverse. Si queremos ir hacia la sustentabilidad, tendríamos que intervenir de alguna manera en este mercado para fomentar este tipo de servicios. Entonces, la movilidad como servicio por sí sola no va necesariamente a solucionar problemas, puede también crear problemas adicionales a los que ya tenemos, ¿no? Entonces, siempre hay que entender que creo que es necesario, creo que no podemos ver como negativo todas estas empresas que están proveyendo servicios, pero tampoco nos podemos olvidar que el objetivo principal de cualquier empresa es generar rentabilidad, no es arreglar el tráfico de las ciudades. Van a tratar de decir que son buenos para ser aceptados, pero no necesariamente lo van a hacer, ¿no? El principal objetivo de cualquier empresa de cualquier empresa privada, pues es generar una ganancia, y a eso es para lo que están diseñadas. Entonces, si queremos que haya un transporte sustentable, pues tenemos que alinear los objetivos sociales con los objetivos de estas empresas. Esto se puede hacer, podemos encontrar estos esquemas donde se alineen estos objetivos, pero si no hay un esfuerzo por hacerlo, seguramente de forma espontánea no va a suceder, ¿verdad? Entonces hay que intervenir y hay que hacer hay que poner en marcha esquemas donde se puedan alinear estos objetivos sociales con los particulares. ¿Qué otras oportunidades y riesgos hay? Bueno, cuando uno no es conductor, ya sea que vaya uno en un auto con chofer o en un vehículo autónomo, uno ya no tiene que conducir, entonces uno puede aprovechar el tiempo para otras cosas. Esto es una gran oportunidad de eficiencia, ¿no? Porque en realidad si estamos pasando 2, 3 o hasta 4 horas conduciendo un vehículo para llegar a un destino, pues son horas que perdemos, es tiempo que desperdiciamos, y eso nos lleva a ser más ineficientes, ¿no? Entonces, definitivamente poder usar el tiempo para otras cosas es positivo dentro del vehículo, ¿no? Desde tal vez trabajar, tal vez me pongo a contestar correos, tal vez tengo una llamada con alguien en el vehículo y voy adelantando cosas de mi trabajo. Tal vez simplemente veo una película o cualquier cosa. Entonces, bueno, sería más un interés lúdico, un uso lúdico de entretenimiento. También es necesario, entonces es bueno que podamos aprovechar el tiempo de alguna manera, o en algunos casos, pues la gente, sobre todo que duerme poco, que se tiene que levantar muy temprano, regresa tarde a su casa, pues aprovecha el transporte para dormirse, ¿no? Entonces, en cualquier caso estaríamos aprovechando el tiempo de alguna manera, mejor que conduciendo. Y aunque esto es muy positivo en el tema de productividad, porque nos devuelve tiempo, podemos aprovecharlo para otras cosas. También conlleva un peligro, y es que la gente podría estar dispuesta a pasar más tiempo dentro del vehículo y así viajar mayores distancias y seguir generando congestión, ¿no? Entonces, un poco hasta ahora, tener que conducir en el tráfico, pues es una pérdida de tiempo, y por ello la gente va a buscar tal vez una forma más sustentable de moverse, tal vez va a buscar irse a vivir más cerca de su trabajo para evitar perder tanto tiempo en el tráfico, tal vez va a buscar una forma más sustentable de moverse. Pero con este tipo de servicios la gente podría estar dispuesta otra vez a irse lejos del trabajo, y no importa si tengo que viajar 2 horas, porque las puedo aprovechar perfectamente dentro del vehículo en cualquiera de estas tareas que yo quiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, nada más hay que tener, en general es positivo que la gente pueda aprovechar su tiempo, nada más cuidado que podríamos estar fomentando que la gente viaje más otra vez, ¿no? Y generando más tráfico. Bueno, entrando en el tema de movilidad como servicio, a nivel de automóviles, nada más identificar bien las diferencias entre ride hailing, car share y carpool.
Creo que estas hay que tenerlas claras. Algunos ya simplemente viendo tal vez los iconos de las empresas las identifiquen de qué tipo de servicio estamos hablando, ¿no? Ride hailing es básicamente un servicio tipo taxi, donde una persona viene a recogerme y me lleva a mi destino y se va con el vehículo. CarShare es distinto, aquí no tengo un chofer, el vehículo está estacionado en algún lugar, idealmente en un lugar cercano a donde yo estoy, y entonces lo ubico yo con mi aplicación, lo recojo y lo dejo en otro punto, ¿no? En mi destino, y una siguiente persona podrá ubicarlo ahí y utilizarlo tal vez. Entonces es un auto sin chofer, un auto que yo conduzco, pero no es un auto mío, ¿no? Es un auto que estábamos compartiendo y que se está dejando estacionado en lugares designados de la ciudad. Puede ser en en la vía pública, tal cual, en muchas ciudades así sucede, o en estacionamientos o en sitios particulares, tal vez. Carpool, pues es compartir mi viaje, ¿no? Entonces, por medio de una aplicación, este Carpool, pues ya existió desde hace tiempo. Bueno, desde hace décadas existe, en escuelas, en empleos, a veces se ha fomentado que la gente comparta viajes, ¿no? Si van al mismo lugar y viven cerca, pues entonces podrían tal vez irse juntos. Esta es una idea que existe, no es nada nueva, ¿no? Pero con la digitalización, pues ahora un algoritmo puede encontrar o hacer encontrar a estas personas que viven cerca de nosotros y que van al mismo destino y decirnos, oigan, pues ustedes pueden compartir viaje, ¿no? O tal vez no vivan cerca, pero pasen cerca de donde nosotros vivimos en su viaje, y entonces pueden hacer una parada ahí a lo largo del camino, ¿no? Entonces hay opciones para hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener claras estas diferencias. Entrando un poco más a detalle en cuanto al ride hailing, en principio la idea un poco más romantizada de este servicio era que, bueno, si tú tenías tu auto y necesitabas un ingreso adicional, pues podías usar tu auto para transportar personas en tu tiempo libre, entre comillas, y tener un ingreso extra, ¿no? Entonces esa era un poquito la idea romantizada de lo que pueden ser estas plataformas. En la práctica mucha gente pues ha comprado autos y ha buscado choferes específicamente para hacer negocio en estas plataformas, ¿no? Entonces ya no se cumple tanto este sueño de que estamos compartiendo en este caso el auto, ¿no? Que yo a ciertas horas no lo uso y entonces puedo ponerlo a disposición de más personas y ganar un dinero extra con ese auto que ya tengo, sino que voy a comprar un auto específicamente para este propósito. Entonces, si se fijan aquí, perdemos un poco el concepto de estar compartiendo, porque ya no estoy compartiendo algo que yo tengo y que no uso todo el día, sino que ya estoy empezando a comprar algo específicamente para este propósito, ¿no? Para ponerlo a disposición de otras personas. Entonces, bueno, se está compartiendo en el sentido que muchas personas lo usan a lo largo del día, pero fue comprado para eso, ¿no? No era algo que ya estaba en mi posesión o que ya alguien había comprado para su uso particular y luego extendía su uso para compartirlo con otras personas, ¿no? No sé si espero se entienda este concepto. En la práctica, bueno, pues básicamente termina compitiendo con los taxis, ¿no? El atractivo respecto al taxi varía por ciudad. En las ciudades que están de los países más desarrollados, donde generalmente son más seguros los taxis y están más controlados y todo este tema, pues también son más caros, son relativamente caros los taxis si se van no sé, ciudades como Nueva York, Londres, son bastante caros los taxis porque es difícil tener un auto, hay que tener muchos permisos, seguros, el conductor tiene que estar capacitado de una cierta forma, etcétera. Entonces todos estos temas burocráticos y administrativos hacen que tener un taxi y poder dar un servicio a un taxi sea caro. Entonces llega una plataforma de estas y logra ofrecer el servicio a un precio mucho más bajo y la gente evidentemente lo aprovecha por ese aspecto, ¿no? Podrías tal vez por la mitad del precio hacer el mismo viaje y esto pues evidentemente tiene mucho éxito entre las personas, ¿no? Porque sigue siendo un servicio de buena calidad en la mayoría de los casos. En las ciudades emergentes, muchas veces el beneficio en los países emergentes o en las economías emergentes, generalmente el atractivo no es tanto que sean más baratos que los taxis, sino que son más seguros, ¿no? Muchas veces los precios son similares, son competitivos, pero tenemos mayor seguridad porque al estar digitalizado, pues nosotros tenemos información de quién es el chofer, qué placas tenía el vehículo, en dónde me recogió, a dónde me llevó, qué ruta tomó, etcétera. Entonces, eh, toda esta digitalización de la información de movilidad hace que la movilidad sea más seguro
porque no está este anonimato, ¿no? De que quién sabe qué chofer fue, quién sabe cómo se llamaba, quién sabe qué placas tenía, entonces no puedo realmente hacer algo al respecto, sino que aquí tenemos toda la información como muy transparente y eso nos da mayor seguridad, ¿no? Las desventajas de estos servicios, bueno, pues no resuelve el tema de la congestión, evidentemente, y puede crear en la ciudad siempre ciertos temas de regulación, ¿no? Lo cual yo tenía mis dudas si ponerlo como una desventaja. En realidad es un problema desde el punto de vista de la ciudad, que tiene que encargarse de regular las cosas, pero no desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y el transporte lo tenemos que ver primero que nada desde el punto de vista del usuario. El transporte no debe estar diseñado ni para satisfacer al gremio transportista, ni para satisfacer a la autoridad, debe estar diseñado para satisfacer al usuario. Y luego vienen los demás, pues están ahí para dar un servicio, un apoyo, no para beneficiarse directamente de esto como usuario, ¿no? Evidentemente los transportistas, pues su ingreso viene de aquí, y en ese sentido es muy sensible para ellos, pero el servicio tiene que estar diseñado para el usuario, no para quien brinda el servicio. En cuanto a las ventajas, perdón, olvidé comentarles. Bueno, promueve una ventaja que a veces no se comenta es que promueve la multimodalidad, ¿no? Si yo me voy en un auto de estos, me puedo decidir regresar en otro modo de transporte, en metro, en bicicleta o en otro, no me obliga a regresarme también en este modo de transporte, cosa que con el auto particular se sucede, ¿no? Si yo me voy en mi auto particular, pues me tengo que regresar en el auto. No lo voy a dejar allá, ¿no? Entonces, de alguna manera ya me amarra el auto a viajar en él el resto del día. Aquí uno es muy flexible y puede cambiar de modo de transporte, puede incluso hacer la mitad del viaje en auto y la otra mitad del viaje en otro modo, ¿no? No tenemos que llegar puerta a puerta en un mismo vehículo. Si de repente entramos ya a una zona donde hay mucho tráfico, pues nos bajamos y nos subimos al metro o lo que sea. Toda esta flexibilidad nos la ofrecen este tipo de sistemas que el auto particular no nos la da, ¿no? Y también al ofrecer mayor seguridad, bueno, pues se ha utilizado en ciudades como la nuestra, pues hemos visto que gente que antes salía en viernes, sábado de fiesta, y luego se iba con su propio auto y regresaba manejando en estado de ebriedad, pues muchas veces no consideraba la alternativa del taxi por considerarlo inseguro, ¿no? Hoy en día estas plataformas se consideran mucho más seguras y la gente no tiene problema en salir de fiesta y regresar en un viaje utilizando una de estas plataformas, ¿no? Entonces, ese sí ha sido un beneficio para la ciudad que debemos reconocer. Y también en temas de género, pues ha ayudado, ¿no? Que no es completamente seguro este tipo de transporte, es mejor que el taxi. Entonces, en ese sentido también ha aportado algo importante estas plataformas, ¿no? El otro tema, car sharing, bueno, como ya decíamos, no incluye chofer, es más sustentable que ride hailing en el sentido que tiene menos kilómetros en vacío, ¿no? Porque la gente, el coche no se mueve a ti, tú te mueves a donde está el coche y entonces en ese sentido no estamos teniendo tantos kilómetros en vacío con este tipo de vehículos. Y muchas veces también da lugar a que se utilicen vehículos compactos, muchas veces vehículos eléctricos o híbridos, entonces para aumentar, como que mejorar la imagen del sistema y ser más sustentables, y entonces también eso ayuda a las ciudades, ¿no? Sin embargo, en países emergentes como el nuestro todavía no ha tenido mucha penetración este tipo de servicios. Tal vez los veamos más en el futuro, pero por ahora son bastante comunes en algunos países, pero no necesariamente en todos lados ha tenido esta misma penetración o éxito, ¿no? El concepto de carpooling ya básicamente lo hemos dicho. Bueno, uno de los principales problemas de los autos, además de que ocupan bastante espacios, que generalmente solo tienen un ocupante, esto los hace muy ineficientes en tema urbano. Entonces, si van a estar circulando, pues al menos quisiéramos que tuvieran más ocupantes, entonces carpooling nos puede ayudar a hacer eso, ¿no? Las aplicaciones buscan coincidencias en orígenes y destinos, y entonces poder compartir el auto también ayuda a compartir gastos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que es bastante exitoso entre gente que viene de Toluca a trabajar a la Ciudad de México. Es caro venir de Toluca, hay que pagar, si vienes por la autopista hay que pagar casetas, hay que pagar, el gasto en gasolina tampoco es nada insignificante. Entonces, para una persona que hace este viaje todos los días, pues puede ser bastante caro,
y compartir en una plataforma los gastos con otra persona resulta bastante conveniente, ¿no? Entonces muchas personas que están haciendo este tipo de viajes han adoptado bastante bien el tema del carpooling por aplicaciones, para poder, en principio, pues disminuir sus gastos y luego, pues en algunos casos también, hasta nuevos amigos han hecho, ¿no? Entonces, puede ser positivo. Por este tipo de aspectos. En viajes cortos, pues normalmente no son tan susceptibles a utilizar carpooling, ¿no? Al final no representa un negocio para ninguna de las dos partes involucradas, nadie lo está haciendo para ganar dinero, en todo caso para gastar menos tal vez, ¿no? Pero no para ganar dinero. Entonces es diferente a los otros dos sistemas en donde hay una empresa que está buscando generar un modelo de negocio con esto. Aquí no hay un modelo de negocio per se. Para una empresa generalmente, aunque puede haber alguien que lo organice y que se lleve una pequeña cuota por cada viaje que logra ajustar, ¿no? Pero directamente los involucrados pues no lo están haciendo por esta razón, sino lo que ya decíamos, ¿no? Y bueno, dentro de las partes negativas, no todo el mundo está dispuesto a compartir su viaje, ¿no? Por eso tal vez hasta ahora sus impactos han sido limitados. Hay dos tipos de servicios de carpooling. Están el completamente abierto, donde te subes con un extraño. Realmente tal vez puedes, si lo haces por aplicación, pues puede tener algo de información de esta persona para que sepas un poco quién es y sea un poco más seguro. Y si pasa algo raro, pues tal vez lo puedas reportar en la aplicación y eso ayuda a la gente a tener más tranquilidad. Pero el otro tipo de sistemas son sistemas cerrados, donde a lo mejor solo funcionan para una empresa, o para una escuela, o para un grupo de empresas que se ubican cerca, y entonces al menos es más fácil ubicar a las personas, es decir, bueno, esta persona trabaja en mi misma empresa o en la empresa de al lado, entonces no es un completo desconocido, yo de alguna manera podría ubicar a esta persona más adelante si hubiera algún problema, ¿no? Y bueno, pues esto ya existe desde hace tiempo, se ha venido haciendo por muchas décadas. En realidad este tema de carpooling se ha fomentado con un éxito pues moderado, diría yo. Pero bueno, aquí la pregunta es si la tecnología y políticas públicas pueden ayudar a incentivarlo más y que tenga un impacto mayor, ¿no? La tecnología, pues con toda esta digitalización, los algoritmos, etcétera, pues fácilmente pueden en principio encontrar estos viajes compatibles, ¿no? Que podrían compartir un auto, y mediante política pública, por ejemplo, a lo mejor carriles especiales para vehículos con más de un ocupante, cosas de este estilo, o vehículos que estén participando en este tipo de esquemas, pues podríamos fomentar a que esto suceda con mayor frecuencia, ¿no?